Bienvenidos al tema de ataque isquémico transitorio. Como parte de la revisión de enfermedad cerebrovascular, nos centraremos en este ya que es de gran frecuencia en las preguntas en los exámenes y de importancia en su manejo. El AIT es clave tener claro que es un episodio transitorio de una disfunción neurológica y que es causado por isquemia focal del cerebro, la médula espinal o la retina. Cualquiera de estas tres partes son esenciales y entran en el contexto del ataque isquémico transitorio. Y tengamos en cuenta que no se haya demostrado una imagen o que haya quedado una lesión. Se ha considerado pues una emergencia médica y hay que tener en cuenta que el AIT y el ataque cerebrovascular son parte del síndrome cerebrovascular agudo, ambos con diferentes implicaciones pero con una relación fisiopatológica. Puntualicemos entonces la definición, ya que es claramente importante al momento de responder preguntas y a su vez también de tomar acciones médicas. La diferencia entre AIT y ACV se basa específicamente en la presencia o ausencia de una lesión demostrable por ruta radiológica o clínica. Anteriormente la definición se basaba en el tiempo de duración de los síntomas, independiente de que dejara lesión, pero esto desde hace varios años ha venido cambiando y hoy en día, independiente de cuánto tiempo dure un síntoma, la diferencia la realiza es la presencia o ausencia de lesión. El AIT es cualquier síntoma que no deje lesión. Donde mejor tenemos definida esta epidemiología es en la comunidad de los Estados Unidos, que estima que de 2,3% es la prevalencia en ellos, con una incidencia de 0,7 a 0,8 por cada 1.000 personas. Es decir, es importante la incidencia de esta enfermedad y que por supuesto va aumentando con la edad, lo cual también al ver la inversión de la pirámide generacional, entonces vemos que va aumentando. En general, los factores de riesgo son los mismos relacionados a enfermedad cardiovascular. Sin embargo, hay algunas otras patologías que pueden producir isquemia a través de embolia u otros métodos y pueden generar un AIT. Vemos entonces que tener un AIT previo es el factor de riesgo más importante. Asimismo, enfermedades cardiovasculares como la diabetes, hipertensión arterial, otras también cardiometabólicas, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, la dislipidemia, la estenosis carotidia, y vemos como también el consumo o uso de anticonceptivos orales o de terapia de reemplazo renal puede ser un factor de riesgo para un AIT. En cuanto a su etiología, lo más importante que hay que tener claro y recordar es que hasta la mitad de los eventos de AIT no se les encuentra una etiología clara. Puede que el paciente tenga factores de riesgo, pero no se logra determinar la etiología clara y estos son lo que llamamos AIT criptogénicos. La otra mitad de los eventos, en su gran mayoría, se debe a eventos isquémicos por aterosclerosis de grandes arterias o por embolia de arteria a arteria, como sucede muchas veces, por ejemplo, con las placas carotidias lipídicas que van a generar una embolia arterioarterial, la displasia fibromuscular, y también tenemos otra causa muy común que entra en el radar de estudio de estos pacientes y es la cardioembolia por fibrilación auricular. De sus manifestaciones clínicas, claramente lo llamativo es un déficit neurológico focal, que esa es tal vez su particularidad. Es muy focal el síntoma que sienta el paciente. No es usual en AIT tener grandes síntomas de disfunción neurológica como pérdida de la conciencia o debilidad generalizada. No, es muy focal, algo que nos represente un punto específico a nivel de la corteza cerebral, que usualmente dura menos de 1 a 2 horas. Y esto hace que autorresuelvan y cuando se presentan los pacientes al servicio de urgencias, pues vengan sin ningún síntoma, pero claramente vienen acusando lo que sintieron. Hay que tener en cuenta que muchas otras patologías pueden presentar síntomas parecidos al AIT. Tengamos en cuenta también el tipo de circulación cerebral. La circulación anterior, que es la que irriga hasta el 80% y lleva a la perfusión cerebral, puede generar síntomas y es la más común. Son menos comunes los síntomas posterovertebrovacilares, pero sin embargo hay que tenerlos en cuenta y evaluar al paciente exhaustivamente. Lo clásico de los hallazgos físicos de estos pacientes es que se presenten sin ninguno en el momento de la atención en urgencias por la temporalidad y fugacidad de los síntomas de ellos. Sin embargo, estos pacientes deben tener una evaluación física sistemática y
y completa, ya que no solamente vamos a estar enfocados en determinar un déficit neurológico, sino que también podemos encontrar hallazgos que nos puedan representar o llevar al diagnóstico de una causa etiológica específica que haya podido explicar el episodio isquémico transitorio. Pasemos entonces al abordaje diagnóstico, que se va a centrar en primera instancia en diferenciar entre AIT y ACV. Además de eso, de determinar el diagnóstico del AIT, también el abordaje diagnóstico debe enfocarse inmediatamente a el diagnóstico etiológico posible, ya que esto es clave en la prevención de un ACV posterior después de haber tenido un AIT. Tenemos entonces que los componentes más importantes del diagnóstico van a ser la evaluación clínica del paciente, no solo para el diagnóstico de AIT, sino también para una sospecha o búsqueda de la causa etiológica, y debe ir de la mano con una neuroimagen y ojalá también una imagen vascular no invasiva, principalmente de arterias carótidas, entre otros elementos. Esto es lo que compone la base del diagnóstico del AIT. Teniendo lo anterior en cuenta, entonces lo fundamental en la atención de un paciente con una sospecha de AIT, lo primero es evaluar clínicamente y pasar a la neuroimagen, la cual lo ideal es que se realice en las primeras 24 horas después del inicio de los síntomas. Esto sería lo ideal. ¿Cuál es la imagen preferida? La imagen preferida y con mayor sensibilidad y especificidad para evitar falsos negativos es la resonancia magnética nuclear, especialmente la que es realizada por difusión o gradientes de agua. Cuando se toma una tomografía axial computarizada de cráneo, cuando no esté disponible la resonancia magnética. Y también es importante acompañar esta evaluación ya de otros estudios que permitan también meter al espectro posibles causas etiológicas. Entonces, por eso es que es importante la ecografía Doppler arterial carotidia, laboratorios séricos que me permitan evaluar enfermedades sistémicas que pudieran estar llevando al evento, y por supuesto un electrocardiograma y un ecocardiograma. Dentro del electrocardiograma, lo ideal sería siempre hacer pesquisa para fibrilación auricular con Holter de 24 horas, ya que es importante en estos pacientes por su alta probabilidad de tener esta etiología, de poder causar también una IT o una ACV en los siguientes 12 meses. Para abordar el tratamiento de estos pacientes, lo primero que debemos hacer es determinar cuál es el riesgo que mi paciente tiene a posteriori de desarrollar un ataque cerebrovascular, ya que esto es lo que va a determinar la terapia que yo instauro en mi paciente. Tengamos en cuenta que hasta el 20% de los pacientes que se presentan con una ACV a urgencias previamente han tenido una IT en horas o días previos, o inclusive los pacientes que hacen una IT, hasta el 5% en el siguiente año pueden desarrollar un ACV, o hasta el 10% en los siguientes 5 años. Por eso esto es lo que va a marcar el foco y el tratamiento que vamos a elegir. ¿Cómo determinamos ese riesgo y esa probabilidad de que mi paciente con AIT pueda presentar un ACV posteriormente? Se hace con el score ABCD2 inicialmente, pero que posteriormente se mejoró mucho su especificidad y sensibilidad al adicionarle el aditamento I, que es imágenes. Entonces la A es para la edad. Los mayores de 60 años tienen un punto. Recordemos que con la edad aumenta la incidencia de AIT y de ACV. La B para la presión arterial. Recordemos que la hipertensión arterial es el factor de riesgo número 1 para la enfermedad cerebrovascular. La C es para las características clínicas, que dependiendo de sus características, como nos cuentan en la elaboración del ABCD, es importante calificarlas. La D es para la duración de los síntomas, ¿sí? Y la segunda D es para la diabetes. La I es para el hallazgo por imágenes, que esto especialmente nos lo califica el radiólogo a tratar. Entonces, con esto vamos a poder determinar si el paciente es de bajo riesgo o alto riesgo. Los de bajo riesgo son de 0 a 3 puntos del ABCD2I, los de riesgo moderado de 4 a 5, y mayor de 5 se considera que es de alto riesgo el evento. Entonces, lo primero es que todos los pacientes con una IT van a irse con monoterapia con antiagregación en su atención inicial con dosis de carga, bien sea de clopidogrel o ASA, y van a irse a larga terapia con un antiagregante. Pero especialmente en los casos donde el ABCD2I
sea de alto riesgo, estos pacientes debe considerarse dejárseles con una doble antiagregación plaquetaria por al menos 21 días. Si el paciente en su estudio clínico determinamos que la posible causa es una fibrilación auricular, entonces el paciente lo mejor va a hacer es anticoagularlo, ya que esta va a ser la forma de evitar una conversión a un ACV. El momento de anticoagular el paciente ha sido bastante eh, difícil de definir porque el riesgo de transformación hemorrágica de cualquier lesión isquémica puede ser alto en los siguientes días después del evento, pero hasta el momento hemos visto que con seguridad entre los siguientes 4 a 14 días después del evento es posible iniciar la anticoagulación. Por supuesto, vamos a tener que progresar y ver al paciente como un paciente de riesgo cardiovascular, por lo cual también entonces no solo vamos a manejar la patología específica que pudo haber generado el AIT, sino que también debemos apuntarle a todos esos factores de riesgo cardiovascular que pueden estar generando un aumento en la probabilidad de que mi paciente tenga un evento de enfermedad cerebrovascular mucho mayor. Por eso es que las estatinas y el manejo de todos los factores de riesgo cardiovascular con medidas no farmacológicas es importante. Las metas del control de la presión arterial, del control de patologías específicas metabólicas que puedan afectar el riesgo cardiovascular. Entonces, realicemos el cuestionario, estudiemos en profundidad el abstract talk para tener claridad y elementos para responder preguntas y tomar conductas clínicas al respecto.